Aún así, saber que está endeudado vuelve a desanimar al maestro de ceremonias. Además de preocuparse por pagar a los empleados, Lloyd también tiene que pensar en el coste del alojamiento y otras cosas. El veneno del llamado endeudamiento consume los pensamientos del protagonista. Mientras tanto, cerca de la obra, vemos al enamorado orco. Acaba de ver al oficial Greg coqueteando con una chica. El oficial le dice a la chica que desde que llegó al Visconti, su corazón se ha calentado como el sol. La chica empieza a reírse de sus tontas palabras, pero sigue gustándole. Esta escena se vuelve cada vez más extraña para el orco, que sigue observando desde la distancia. Por la sonrisa que la chica dedica a la gente, podemos ver que le gusta. El orco también se percata de ello y se enfurece por completo ante las acciones de la gente. De repente, aparece un soldado diciendo que Byron está buscando a Greg, obligándole a despedirse de la chica. Mientras el oficial va al encuentro de Byron, el orco le llama. El orco está tan enfadado con el humano que dice que si de él salen llamas de fuego. Luego pregunta cómo pudo hacer algo así el agente, pero Greg no entiende qué quiere decir con eso. «Kuga, el orco», grita incrédulo que el oficial pueda cortejar a una chica cuando ya tiene a Emily. A la gente no le gusta lo que oye y pregunta de qué habla el orco. ¿Qué quería decir con alguien como Emily? Kuga ya no puede contener su ira, e intenta golpear al humano que tiene delante. El problema es que Greg esquiva y golpea al orco, enviándolo al suelo. Tarda unos segundos en comprender que acaba de recibir un puñetazo de un humano. Según el oficial, el débil puñetazo del orco no tendría suficiente poder para herirle, especialmente ahora que puede usar maná. Tras mucho entrenamiento, los soldados de Visconti aprenden a usar el maná, pero utilizan el poder para construir los proyectos de Lloyd. Recuperándose del golpe, Kuga se levanta, listo para contraatacar al humano. El oficial Greg también está en posición de ataque, equipado con su maná. Así pues, ambos cargan el uno contra el otro para resolver su disputa. Pero antes de que Greg pudiera atacar, Byron aparece diciendo que es demasiado lento. Ninguno de ellos vio llegar a Byron, tal es su habilidad. Al caballero no le hace ninguna gracia que el soldado haya tardado tanto en acudir a él, y piensa que el subordinado estaba haciendo el vago. Mientras caminan, le explica que enviará al oficial a un viaje de trabajo porque confía en él a pesar de sus errores. Byron sigue reprendiendo al soldado, que solo se concentra en mirar al orco. Kuga, a su vez, devuelve la mirada, sin admitir la derrota. Por sus caras, esto no parece ser el final de su conflicto. En la mansión Frontara, Byron y Greg ensillan los caballos para ir a Cremo en busca de refuerzos para el nuevo proyecto de Lloyd. Sin saber la importancia del proyecto que quiere poner en marcha, Greg le dice a su jefe que no lo cree necesario. Cansado de trabajar, Lloyd recibe un mensaje del sistema que le dice que sus logros y elogios están generando un efecto combinado. El MC mira el mensaje sin saber qué es este efecto. Pudo castigar al traidor del vizcondado y saldar las deudas que tenían. Aceptó a los refugiados y les dio un hogar. Se enfrentó a un gran desastre y salió victorioso. Así, los ciudadanos y refugiados del vizcondado desean devolver los favores que Lloyd les ha hecho. Incluso con la explicación del sistema, el maestro de ceremonias no entiende cómo se lo van a pagar, y el protagonista empieza a oír voces. Se levanta y abre la ventana para ver de qué hablaban las voces de abajo. Una multitud se reúne en la puerta de la mansión, diciendo que harían cualquier cosa por el amo Lloyd. Incluso trabajarían gratis, lo harían todo por su amo. Al principio, ni siquiera sabe cómo reaccionar ante esta multitud. Entonces, el maestro de ceremonias da la mejor respuesta posible, gritándoles a todos que se callaran. Esto demuestra que realmente harían cualquier cosa por él, mientras la multitud se calla inmediatamente. Recuerda a la multitud que nunca les ha dado nada gratis, así que más vale que ni sueñen con trabajar gratis. Para evitarlo, hará un contrato inmediatamente. Tras escuchar estas palabras del maestro de ceremonias, el público se vuelca aún más con él. Dentro de la mansión, lejos de los ojos de los demás, Lloyd se seca las lágrimas. En otro lugar llega una paloma mensajera con un mensaje. Vino de espías que el sultán envió al oeste, a la aldea tomada por el dominó de los monstruos. En la aldea, encontraron un extraño pájaro capaz de abrir los cielos. Una bestia tan poderosa que destruyó la tierra. Otro con la capacidad de tragarse un mar entero. También encontraron una serpiente que devora montañas. Y por último, un monstruo cuyo rugido resuena en los cielos. Los trabajadores de este lugar pueden derrotar a los orcos solo con sus manos, y los ancianos son más rápidos que el viento. El Kebori blanco utiliza palas en lugar de lanzas, y los elfos y orcos están construyendo algo, así que la fuerza de combate de este lugar debe ser inimaginable. Tras leer este informe, el sultán solo puede concluir que algo va muy mal en este lugar.
Al día siguiente, en la ciudad del señor Lacona, vimos a su hijo observando a dos hombres peleando a puñetazos. Dice que hay que poner más fuerza en los golpes, pero a juzgar por las caras de los hombres, están siendo obligados a luchar entre sí, porque el chico amenaza con dejar morir de hambre a sus mujeres e hijos. Los hombres, sin poder hacer nada, empezar a luchar con golpes más fuertes. El chico rubio se emociona porque ahora es más divertido ver la pelea. Pero mira quién aparece a su lado, aún más emocionado y sonriente. El chico casi muere de un ataque al corazón por la conmoción que recibe. Lloyd pregunta quiénes son los dos hombres que luchan entre sí. El chico rubio dice que son sirvientes en su casa, y Lloyd se entusiasma con esta competición, y también quiere participar. Pero el chico, temblando por todo el cuerpo, dice que no hay manera de que pueda luchar contra los dos hombres. Pero Lloyd dice que pide competir con el chico rubio, no con los hombres. El chico se congela como un fantasma, y Lloyd dice que su oponente será Javier, que ya materializa su espada aura, y dice que si es una orden, debe cumplirla. El hijo del señor Lacona se arrodilla en señal de disculpa, y dice que Javier es un maestro espadachín. No sería justo. Lloyd acepta y luego dice que el chico rubio luchará contra él en su lugar. Pero esto era lo que Lloyd realmente quería, y el chico, muerto de miedo, no tiene tiempo de respirar y ya recibe un golpe muy ligero de Lloyd. Por niño rubio pierde 3 dientes más. Lloyd escribe una carta de recomendación para que el chico vuelva a la academia de la que fue expulsado, y Lloyd añadirá a la carta todo lo que ha pasado hoy. La paloma y la rata del protagonista transmiten el mensaje, mientras Lloyd mira a los hombres que estaban luchando, y les dice que busquen al señor Byron y que a partir de hoy, son residentes en la frontera. Los hombres dejan escapar algunas lágrimas de tanta felicidad. Mientras tanto, el señor Lacona se despierta asustado de un sueño en el que estaba Lloyd, que para él es una pesadilla. Piensa que el día no va a ser bueno porque ha soñado con Lloyd. El criado del señor Lacona llama a la puerta diciendo que tiene que decirle algo. Pero Lacona se enfada mucho y coge un látigo que utiliza con los criados. Pero Lloyd abre la puerta mientras grita que ha echado de menos al señor Lacona. Pero el corazón del viejo no puede soportarlo, y hace una finta. Lloyd pregunta si su cara da tanto miedo, y Javier dice que sí. Lloyd sube a la terraza de la mansión y muestra al señor Lacona las zonas que habrá que terraformar. Pero el anciano se siente incómodo, preguntándose por qué es necesario todo esto. Pero Lloyd pregunta si tendrán que resolver esto por las malas mientras se tira del bigote. Lloyd le dice que para hacer estos túneles es mejor utilizar granito que cemento. También les dice a los trabajadores que hagan el camino directo a la finca de Lloyd. De camino a la construcción, están los residentes de la familia Lacona. Pero los trabajadores siguen las órdenes del protagonista sin curvas. El conde Lacona se limita a observar incrédulo desde su ventana cómo el edificio corta por la mitad. Lloyd dice que el viscante no debe preocuparse. Construirá otra casa para él. En la siguiente escena vemos una tienda de campaña remendada. Dentro está Malika, la elfa culturista que parece un hombre. El señor Lacona también está allí con su hijo. Malika les pregunta si están bien y por qué tiemblan, pero ellos dicen que no es nada. Lloyd nombró al señor Byron supervisor de este frente de trabajo, alabando su capacidad de liderazgo. Lloyd tampoco tiene que preocuparse del trabajo pesado. Después de todo, tienen muchos monstruos en el equipo para hacer ese trabajo. Incluso utilizan monstruos como vehículos para transportar tierra. Los duendes se encargan de construir más apartamentos. Ahora Lloyd se devanará los sesos pensando qué hacer con los residuos. La mejor opción sería incinerarlo como en los tiempos modernos. Pero solo él, Javier o Bangul tienen la capacidad de quemarlo. Sin embargo, no pueden estar atados a este trabajo. Como si pasa algo y tienen que irse, va a ser un desastre. Después de pensarlo mucho, Lloyd tiene una idea de quién puede resolver este problema. Así que pide al herrero enano una armadura hecha con la savia del árbol alentia. El enano gigante le pregunta si va a cazar un dragón para necesitar semejante armadura. Y Lloyd, de la forma más natural posible, dice que sí. El enano pregunta quién es capaz de hacerlo. Y Lloyd señala a Javier, que tiene cara de... Bueno, os dejo que digáis lo que pensaba Javier en esa imagen en los comentarios. En las montañas del este, en lo más profundo. Precisamente en una gruta donde fluye lentamente un arroyo. Un gran dragón rojo está sentado sobre un montón de piedras preciosas, mientras se queja de que no puede refinar ninguno de ellos. Él está muy molesto, diciendo que quiere casarse, pero para eso, necesita crear bellas gemas para alimentar a la prole. Y como rompe todas las gemas, a las hembras no les gusta y no puede casarse. El dragón se queja de que antiguamente no era tan difícil fabricar gemas preciosas. En aquella época, los dragones podían invadir los castillos humanos y robarlos, o podrían secuestrar a un enano y obligarlo a trabajar. Pero un día, un idiota llamado Rey Dragón se casó con una mujer humana y creó la Ley Dragón,
que prohibía a los dragones invadir propiedades e intimidar a otras especies. Alguien con armadura llegó diciendo que entiende los sentimientos del dragón. Pero el dragón se enfurece y le pregunta cómo ha conseguido atravesar todas las trampas. Sí. Son Lloyd y Javier los que están allí para hablar con el dragón, y Lloyd dice que desactivó las trampas. Lloyd pregunta si el dragón se llama Solitas y dice que tiene una propuesta para él. Pero el dragón les escupe fuego sin escuchar siquiera la propuesta, gritando que no puede casarse por culpa de los humanos. Pero en medio del fuego, Javier pregunta cuál es el plan, y Lloyd dice que ya le contó el plan, pero Javier dice que no se enteró. Y mientras el dragón desata una lluvia de fuego, el protagonista le cuenta a Javier que el plan es capturar al dragón. Javier le dice que se deje de bromas y diga lo que tiene que hacer de inmediato. Lloyd insiste y dice que el primer paso del plan es luchar contra el dragón y el segundo capturarlo. Luego empuja a Javier hacia el campo de visión del dragón, que inmediatamente se da cuenta del humano que estaba escondido. Le sorprende no haberse quemado y se pregunta si la armadura tiene algún poder especial. Si el fuego no funciona, el dragón lo aplastará entonces. Al menos Javier tiene el apoyo moral de Lloyd. Javier invoca su espada aura cuando se acerca el poder del dragón. Esquiva mientras su espada crece aún más. El dragón intenta otro golpe, pero Javier vuelve a esquivarlo, enfureciendo aún más al dragón. A Javier le parece extraño que el dragón parezca débil y que realmente pueda ganar. Pero en realidad, es Javier quien es un monstruo. Lloyd, con una sonrisa, dice que sabía que esto sería fácil. En el libro, Javier ganó la lucha contra el dragón a pesar de que fue difícil. Así que ahora que Javier es mucho más fuerte, será imposible para el dragón. El dragón tiene miedo de la nueva técnica de Javier. Simplemente usó la técnica de los elfos como base y ahora con la explosión de maná puede saltar en el aire. Casi como la técnica de Sanji en una sola pieza, va tras el dragón. Dice que necesita un ataque poderoso para herir a la criatura más fuerte que existe. Así que usa Aura Blast y carga un poderoso ataque en su espada. El ataque golpea el pecho del dragón dejándolo inmóvil. El ataque crea un pequeño agujero en el dragón, que observa cómo desaparece el ataque. Desde la desesperación del dragón, nunca había recibido daño de nadie. Empieza a retorcerse de dolor mientras Javier le observa desde lejos. Mientras Javier se prepara para iniciar de nuevo el combate, el dragón le pide calma. Lloyd explica que ahora que Solitas ha experimentado el miedo, Javier es como un monstruo para él. Antes de que Javier volviera a atacar al dragón, la criatura le pidió que esperara un momento porque tenía algo que decirle. Así, el caballero no atacó, esperando lo que el dragón tuviera que decir. Pero fue engañado por el dragón, que aprovechó las arpas para golpear al espadachín. El problema fue que cuando el dragón levantó la pata, se dio cuenta de que el caballero no estaba aplastado bajo ella. Entonces Javier apareció detrás de Solitas, que no tenía ninguna posibilidad de esquivar este ataque. La explosión de maná que utilizó el espadachín impactó en una zona muy pequeña de la espalda del dragón. Aún así, Solitas rugió de dolor, como si pudiera ser derrotado con un solo ataque. Javier siguió atacando al dragón sin descanso, sin darle ninguna oportunidad de contraatacar. Como la pelea ya llevaba un rato, Lloyd se quedó tranquilamente en el suelo, observando. Todo iba según lo planeado, y él sabía lo que Solitas haría a continuación. El dragón lanzó una bocanada de humo en dirección a Javier. Parecía que tenía un plan en mente cuando lanzó este ataque. Cubierto por el humo, Solitas aprovechó que nadie podía verle y se transformó en humano. Luego huyó despavorido, tratando de alejarse lo más posible de Javier. Se escondió detrás de unas rocas, pensando que su oponente no se había dado cuenta, y usó algún tipo de poder mental para teletransportarse fuera de la cueva. Pero antes de que pudiera hacerlo, un rayo apareció de la nada y le golpeó en la cabeza. Cayó al suelo, pensando que él mismo había colocado la trampa antiteleportación, y se sintió como un completo idiota. Entonces, el dragón se dio cuenta de que alguien se le acercaba. Lloyd llegó cortésmente y se presentó de nuevo como hijo de frontera, y Solitas trató de disimular, diciéndole al MC que no era un dragón en absoluto. Lloyd se limitó a sonreírle sin decir nada. Era obvio que él era el dragón. Disimulando, dijo que no sabía cómo había acabado allí, mientras Javier se acercaba por detrás. Sigilosamente, el caballero lanzó otro ataque de maná contra el dragón. Golpeado en medio de la espalda, gritó como una niña por haber sido atacado. Lloyd le dijo al dragón que los humanos no gritan así cuando los atacan, pero Solitas estaba más interesada en saber qué querían. Entonces, Lloyd le recordó que estaban allí para hacer una gran oferta al dragón, que preguntó, llorando, por qué le atacaban en vez de hablar con él. Pero le recordaron que fue él quien atacó primero, y Javier solo contraatacó. Sin forma de escapar de estos humanos, Solitas preguntó qué podían ofrecerle. Finalmente, Lloyd vio que su negociación progresaría a partir de ese punto.
En la novela, el MC se dio cuenta de que Solitas no podía contener su ira, pero no sería posible hablar con él, así que Lloyd tuvo que utilizar otro medio. Incluso con el dragón Comer, sería difícil negociar si su orgullo estaba herido al haber sido derrotado por un humano. Entonces Lloyd gritó a Javier, llamándole idiota imprudente. Menospreció al espadachín, demostrando que tenía la osadía de golpear a un dragón sabio. Esta actitud del maestro pilló a Javier por sorpresa. No tenía ni idea de lo que decía Lloyd, y Lloyd no se detuvo, afirmando que si el dragón no fuera magnánimo, los dos se habrían convertido en barbacoa. Finalmente, pidió al espadachín que se arrodillara y levantara las manos, pidiendo perdón. Sin duda, Javier no estaba de humor para hacer lo que su amo acababa de pedirle, y Lloyd siguió presionando, ordenándole que se arrodillara inmediatamente. Sin otra opción, el pobre Javier se vio obligado a hacer lo que su amo le ordenaba. Mientras se arrodillaba, el maestro de ceremonias pidió a Solitas que se sentara para poder empezar a hablar. Completamente de rodillas, pidió hacer una pregunta al señor dragón. Finalmente, Lloyd abandonó la sonrisa cortés y fue directo al grano. El deseo de Solitas era casarse, ¿no? El dragón se sonrojó y preguntó cómo lo había descubierto el humano. El MC no respondió, pero dijo que el dragón no podía casarse porque no podía refinar joyas. Una vez más, el dragón no entendía cómo alguien podía saber esto, ni cómo lo habían encontrado. Entonces el protagonista hizo su propuesta. Ayudaría al señor a casarse en 10 años. El discurso hizo tan feliz al dragón que ni siquiera se preguntó cómo lo haría Lloyd. Rápidamente, volvió en sí y quiso que el humano respondiera a sus preguntas. Pero Lloyd seguía diciendo cosas que le hacían sonrojarse. Como los dragones, podían enviarse cartas de amor telepáticamente, o incluso hacer un corazón con sus colas iluminadas por la luz de la luna. Con Solitas seducido por la idea del romance, el MC pronto le presentó un contrato para que lo firmara, demostrando que podía firmar al final sin ni siquiera leer lo que estaba escrito. En cuanto oyó el signo del dragón, la expresión de Lloyd volvió a ser demoníaca. Quitó el contrato de las manos de Solitas antes de que la tinta pudiera secarse. Entonces le recordó que había un mandamiento del dragón muy interesante. Si algún dragón se atrevía a romper un contrato con los humanos, sería quemado por el aliento del rey dragón. En ese momento, el instinto de Solitas le dijo que acababa de firmar un contrato con un verdadero demonio. De vuelta en el condado, los granjeros se dieron cuenta de que el amo Lloyd había regresado de su viaje de trabajo. Y como siempre, trajo algo nuevo con él. Pensaron que Lloyd traería un dragón, pero en su lugar, solo trajeron a un joven cansado. Después de todo, no había forma de traer a un dragón. Caminando delante de Solitas, el MC celebró que acababa de conquistar a su dragón. Hola, soy Código 7. Bienvenido a mi canal de YouTube. Quiero pedirte que des like, te suscribas, comentes qué te pareció el video y compartas, me ayudarías mucho. De antemano, muchas gracias. Lloyd presentó al joven a alguien, pero la persona no estaba convencida de que fuera un dragón. Explicó que el enano podía confirmarlo mirando el cuerpo de Solitas, que exudaba humo. El enano preguntó si el dragón era realmente malo en artesanía, y él lo confirmó. Según el contrato de Lloyd, Corgidus le enseñaría a fabricar joyas, y a cambio, Solitas incinerará una vez al día los residuos de las instalaciones de alcantarillado. Como criatura legendaria, no le hacía ninguna gracia tener que incinerar desechos humanos. Sabiendo esto, el MC dijo que sería difícil para una criatura tan grandiosa aceptar hacer eso. Por esta razón, le presionó para que firmara el contrato. De lo contrario, Solitas perdería la oportunidad de aprender a fabricar joyas. Y no saber fabricar joyas le haría mucho más difícil casarse. A pesar de ser orgulloso, esto no podría ser más importante que la oportunidad de casarse. Totalmente ligado al contrato con Lloyd, el dragón se rindió y llamó al enano. Humildemente, dijo que estaría al cuidado de Corgidus. Siendo un enano, nunca pensó que tendría un alumno tan majestuoso como un dragón. Según Solitas, los dragones son efectivamente más poderosos en términos de poder. Pero el enano es definitivamente el mejor cuando se trata de artesanía. Así que le pidió a Corgidus que le enseñara. Desde lejos, Lloyd pensó que, por muy tonto que fuera, el dragón se adaptaba rápidamente a la situación. Corgidus aceptó al discípulo, pero advirtió que podría ser un poco duro con él. Al dragón no le importaba. Ya había decidido que haría todo lo posible por mejorar sus habilidades. Entonces la cara del enano se tornó tenebrosa y ordenó al estudiante que dejara de holgazanear y fuera a por los materiales. Solitas casi lloró y preguntó si el enano le estaba hablando de verdad, y Corgidus le replicó que se fuera rápido. Asustado, el nuevo discípulo corrió a hacer lo que le ordenaba su maestro. Mientras tanto, el MC se mostró satisfecho de que en este contrato
ambas partes salieran beneficiadas. Solitas consiguió cambiar su orgullo por la mejor educación que existe en el mundo, y Corhidus podría disfrutar de ser el primero en el mundo en abusar de un dragón. Lloyd perdió la cuenta de las experiencias que tuvo con contratos, que eran increíblemente desventajosas, pero tuvo que firmarlas. Quienes le ofrecieron estos contratos debían saber que no tenía más remedio que firmar. Para el MSI esto era nada menos que violencia. En un contrato real, ambas partes deben salir beneficiadas. Sin embargo, no apartó los ojos de las joyas que el profesor y el alumno desecharon en el suelo. Aunque ambos se beneficiaban, no había problema si conseguía ganar un poco más. Al salir con las joyas, apareció un mensaje del sistema diciendo que había conseguido transformar otro destino trágico. El destino de Solitas fue perder sus cuernos en la lucha contra Javier, y dejarlo extremadamente herido, habiendo recibido heridas mortales. Tras regresar a su guarida, moriría solo y nunca sería encontrado. Lo cual es un poco diferente de lo que Lloyd sabía, porque en la novela, el dragón simplemente aparecía huyendo hacia su guarida. Si no fuera por el MSI, la pareja de frontera también correría la misma suerte. El conde es polifacético y, sin las deudas, puede dedicarse a trabajos que antes no podía hacer. Ahora es feliz gracias a Lloyd. Julián, que habría perecido en tierra extranjera, es reconocido ahora como el mejor alumno de la escuela. Todo gracias al MSI. Es imposible calcular el número de vidas que salvó. Con los cumplidos, el protagonista se convenció. Pero lo que necesitaba ahora era la habilidad para construir el sistema de alcantarillado. Los expertos en estimaciones no reúnen información de todo el condado a la vez, y eso dificulta el trabajo de Lloyd. Esta habilidad se estancó en un punto, y Lloyd sabía que, en los negocios, tenía que hacer lo necesario para evolucionar. Por lo tanto, empieza a gastar los puntos que tiene para subir de nivel la habilidad. Después de invertir mucho, el radio de estimación de la habilidad se triplica con creces, y el MSI también obtiene una nueva opción de habilidad, guía de construcción. Para probar la habilidad, Lloyd invoca el diagrama de construcción 3D. A continuación, el sistema le pide que active la guía de construcción. En cuanto la active, el MSI está impresionado por lo que acaba de suceder. Delante de él hay un holograma de una casa a tamaño real, que permite a los constructores trabajar con mucha más precisión. En otras palabras, la habilidad puede reducir la carga de trabajo de Lloyd en al menos un 50%. Inmediatamente, decide que tiene que probarlo en un proyecto real. Lloyd crea un holograma en el suelo y explica a Javier que debe excavar esta zona. El espadachín sospecha de los planes de su maestro, pero el MSI le dará los detalles más tarde. Javier se da cuenta de que el contorno verde no está solo en la superficie, sino también dentro del agujero que está cavando. Para probarlo, Lloyd le pide que excave fuera de la zona de luz verde. En cuanto lo hace, el semáforo se pone en rojo, lo que indica que ha habido un error en el proyecto. Además, aparece un holograma con la cara del MSI diciendo que el trabajo se está haciendo mal. Para Javier, esta aparición es una auténtica monstruosidad. Probablemente nadie estropearía su trabajo si tuviera que ver la cara de Lloyd cuando hace algo mal. Al ver que su amo permanece en silencio, le resulta extraño y le pregunta si ha pasado algo. Sin respuesta, Javier pregunta si el MSI va a decir, ¿era un genio con una ilusión mágica o si es una herramienta mágica que robó? Como la pregunta surgió de la nada, Lloyd no sabe mentir de forma convincente, así que solo pregunta qué historia le parece más plausible al espadachín. Como parece más fácil creer que robó esta habilidad a un mago, esa es la historia que utilizarán. Incluso él fingirá creer que eso fue lo que ocurrió. Lloyd no dirá toda la verdad sobre sus habilidades, pero pregunta si hay algo que Javier quiera saber. Pero la prioridad de Javier en este momento no es su curiosidad. Es que su amo puede salvar a toda la gente del condado. En sus pensamientos, Lloyd agradece la confianza que el espadachín deposita en él, y dice que por supuesto salvará a todos. Otro día, Bayon explica a los trabajadores que van a construir un sistema de alcantarillado para evitar que la gente del condado enferme. Grita a los trabajadores, preguntándoles cuál es su lema, y responden que la seguridad es lo primero, no se harán daño. Lloyd y Javier observan a los obreros entregados al trabajo y a su amo. El MSI comenta que cada vez parecen más locos, sin saber cómo han llegado a estarlo. Los residuos arrojados al alcantarillado fluirán hasta la tubería principal. Incluso solo, Padong es capaz de excavar una alcantarilla más pequeña, pero él solo no será suficiente para cavar el túnel principal. Así que lo que necesitan ahora mismo es ánimo. Al ver los ánimos de Bangal, el corazón de Bibiong empieza a latir con fuerza. Se anima más de la cuenta y empieza a trabajar a pleno rendimiento. De repente, uno de los trabajadores cava en el lugar equivocado y la zona se tiñe de rojo. Entonces, aparece un holograma de Lloyd criticando su falta de atención.
Todos los trabajadores se detienen para ver la imagen proyectada del maestro Lloyd, y en lugar de sentirse intimidados por ello, se entusiasman más para continuar el trabajo. Desde arriba, podemos ver varios hologramas convocados, y a los trabajadores compitiendo por cuál es el más feo. Esto pone furioso a Lloyd. No se suponía que jugaran con los hologramas, y le pregunta a Javier por qué sus trabajadores empezaron a actuar como lunáticos. Una fuerte lluvia primaveral cae sobre el condado, y la construcción de las alcantarillas más pequeñas aumentó drásticamente en solo 3 meses. Siguiendo las directrices de construcción, la construcción de la alcantarilla principal avanzó rápidamente. Y con ello, el proyecto se extendió rápidamente hacia el norte. En un barranco, Lloyd da instrucciones a Byron sobre por dónde pasará la alcantarilla principal y dónde estará la estación de tratamiento de lodos. Byron recuerda que los mastodontes están en esa zona, pero para Lloyd, mientras Viviong esté allí, no atacarán imprudentemente. De todos modos, advierte a Byron que no deje que los obreros agiten a los mastodontes y que se acerque en silencio. Hicieron lo que se les había ordenado, pero no se vio ningún mastodonte, quizás debido a la presencia de Viviong allí. Al menos eso es lo que pensaban. Sin nada que hacer durante un tiempo, nuestros protagonistas se pusieron a jugar, jugando consigo mismo por puro aburrimiento, y aún así encontrarlo divertido. Hasta que aparece Padong, con cara triste y preguntando por qué su amo parece aburrido. Entonces empieza a explicarle algo muy serio. Por lo que Lloyd pudo entender, su mascota encontró algo muy extraño. Una multitud de trabajadores se reúne en torno a un gran agujero con algo en el fondo. Llega Lloyd pidiendo paso a través de ellos para ver el agujero, y cuando se acerca, se queda completamente en silencio. En el fondo del agujero está lo que una vez fue un mastodonte. Al acercarse a ella, parece que no ha pasado mucho tiempo, como si alguien la hubiera matado y enterrado allí. La cuestión es quién lo haría y por qué. Viviong llama su atención diciendo que huele algo. Entonces Lloyd pide a los trabajadores que excaven un poco más en esa zona. Apenas empiezan y ya encuentran algo que les llama la atención. Desde el borde del agujero, el MC se asombra de lo que está viendo. Abajo se desenterraron decenas de mastodontes en el mismo estado que el otro. Este tipo de cosas no estaban en la novela, así que ya no está seguro de nada de lo que ocurre. Pero había algo en la novela que se parecía a esto. En el episodio de Namerin en el que Javier aprendió a usar la ráfaga de maná, la luz púrpura que emana del mastodonte es similar a la magia oscura de esa ciudad. Rápidamente grita a todos los trabajadores que se alejen de allí inmediatamente. Eso es magia de explosión cadáver. Todos los trabajadores corren desesperadamente para alejarse del agujero, pero antes de que pudieran llegar muy lejos, se produce una gran explosión detrás de ellos. Lloyd, que está detrás de ellos, se da cuenta de que las llamas no dejan de acercarse. Si sigue así, no podrán escapar. Así que deja de correr, decidido a que ninguno de sus trabajadores resulte herido. No sabe si su plan funcionará, pero intentará utilizar el impacto de su explosión de maná para neutralizar al otro. Antes de que pudiera poner en práctica su plan, Viviong aparece frente a él, tratando de proteger a todos de la explosión. Desde el suelo, Lloyd grita desesperadamente a su mascota que este podría ser su final. A lo lejos, mientras practica su habilidad, se da cuenta de la explosión. El dragón sabio piensa que debe ser la invocación de un nigromante. La magia debe haber utilizado una criatura más grande que un humano. Así, el estafador, Lloyd, debe estar en apuros, pero no está seguro de si debe ayudarle. Por otro lado, ve a alguien que no piensa igual. Cerca de allí, Javier está corriendo intentando alcanzar a su amo lo más rápido posible. Desde que el espadachín se dirigió a Lloyd, el dragón no cree que sea de ayuda, ya que sabe lo fuerte que es el caballero. De vuelta al lugar de la explosión, Viviong está inconsciente y el presentador intenta despertarle. Los trabajadores arrojados al suelo por la explosión miran hacia atrás y ven algo siniestro. Incluso Lloyd está preocupado por la escena que está presenciando. En el lugar de la explosión flotan cadáveres de mastodontes, como si se hubieran convertido en una especie de zombies. La manada de mastodontes zombies desciende al suelo, y Lloyd, sujetando a la aún inconsciente Viviong, no sabe qué hacer ahora para proteger a sus trabajadores. La manada debe haber sido muy más profunda que los cuerpos que explotaron, y su número es mucho mayor. Como si no fuera suficientemente malo que estas criaturas hayan vuelto a la vida. Uno de ellos grita como si ordenara a los demás. Entonces toda la manada empieza a correr hacia Lloyd. Dándose cuenta de que será difícil escapar de ellos, el maestro de ceremonias grita a los trabajadores que huyan, y no pierden tiempo tratando de distanciarse de la manada perseguidora. Más lejos de los trabajadores, Lloyd se da cuenta de que algo va mal delante de él. El líder de la caballería blanca reunió a sus hombres, queriendo detener a los mastodontes zombies.
Grita que sus hombres y él lucharán para proteger a la población del condado de Frontara. Sabiendo que esto no funcionará, el maestro de ceremonias les ordena que no lo hagan. Afortunadamente le oyen y la caballería retrocede y reanuda la huida. Corriendo, Lloyd piensa qué puede hacer para mantener la distancia con sus perseguidores. Localiza a Byron y le pregunta dónde están. La noche revela que están en el campo, pero no sabemos quiénes son. Entonces el protagonista llama a Padaung para que retrase a los mastodontes. La cobaya se distancia de su amo y se dirige hacia los zombies. A medida que se acerca, los mastodontes se ponen alerta ante el nuevo enemigo. Padaung es mucho más grande que los resucitados y se prepara para atacar. Golpea a uno de los mastodontes con la explosión de Padaung, y la criatura es lanzada al centro de la manada por la fuerza del ataque. El conejillo de India sigue atacando, descargando codazos y patadas capaces de hacer volar a sus enemigos. Los mastodontes no solo reciben golpes, también atacan, obligando momentáneamente a Padaung a retroceder. Entonces empieza a preparar un nuevo ataque. Padaung asesta una serie de golpes a los mastodontes, con nombres como Puño Flor de Ciruelo. Desde lejos, su amo observa asombrado los golpes de la cobaya. A pesar de los ataques, no retroceden y golpean a Padaung en el vientre. Varios zombies más se unen al ataque, haciéndole retroceder. Pero eso no bastará para derrotarlo. La cobaya consigue lanzar por los aires a todos los mastodontes atacantes. Apenas lo hace cuando aparece otra criatura que hunde sus colmillos en la pierna del luchador, incluso dando lo mejor de sí para luchar contra toda la manada. Son demasiado numerosos, y poco a poco, Padaung está siendo abrumado por ellos. De repente resuena la voz de Lloyd, llamando la atención de la criatura. El grito fue tan fuerte que se detuvieron para ver qué pasaba. Lloyd está al final del barranco con un pequeño mastodonte. Le dice a la manada que tiene uno de sus terneros, y que lo convertirá en jamón en solo unos segundos. Esto definitivamente llamó la atención de los mastodontes zombies. El MC continúa su amenaza, diciendo que la manada debe sentirse nerviosa e irritada en este momento. Si no llegan a Lloyd pronto, despedazará al ternero. Entonces la manada empieza a gritar, queriendo salvar a su ternero, y corren hacia el protagonista a toda velocidad. El plan de Lloyd funcionó y consiguió llamar su atención. Coge al ternero y echa a correr. El ternero, que en realidad se llama Pendiente o algo así, no era parte del rebaño. De hecho, era uno de los terneros bajo el cuidado del señor Byron. Por las pistas que da la novela, los mastodontes son criaturas dóciles que no atacan a los humanos, a menos que sus crías estén en peligro. En ese caso, se convierten en verdaderas bestias. Más rápido que los zombies, Padaung alcanza a su amo, y Lloyd dice que se dirigirán a través del valle, y le pide a la cobaya que les lleve al bosque para esconderse hasta que todo acabe. El barranco está vacío después de que los mastodontes zombies vayan a por Lloyd. Solo los trabajadores permanecen allí, sintiéndose salvados una vez más por el maestro Lloyd. Mientras tanto, en el bosque no muy lejos de allí, Goming vuelve a hacer el vago, sentado en una rama y canturreando. Hasta que, de repente, aparece una mano y captura al pobre pájaro. La mano pertenece a Javier, que necesita que Goming crezca para llevarle al norte. De vuelta al barranco, Padaung sigue huyendo de los mastodontes zombies. Como está muy cansado, los zombies les están alcanzando poco a poco. Para ganar algo de tiempo, Lloyd prepara un ataque de maná y la lanza contra sus perseguidores, golpeando a uno de los mastodontes líderes. Una luz púrpura comienza a irradiar desde el interior de la criatura, y se produce otra explosión púrpura. Antes de que el humo de la explosión se disipe, varios zombies lo atraviesan sin descanso. Lloyd piensa que puede hacer. Son muchos, y atacar la montaña podría herirle a él y a sus compañeros. De repente Padaung parece muy asustado, y deja de funcionar bruscamente. Cuando Lloyd y el ternero miran hacia adelante, se dan cuenta de por qué se detuvo. La cobaya no tiene a dónde huir. Hay una montaña delante de ellos. Lloyd tiene que pensar rápidamente qué hacer, o serán pisoteados por la gigantesca manada de zombies. El MC utiliza su habilidad de búsqueda, tratando de encontrar una manera de salir de ese lugar. Pero tal y como pensaba, Padaung no es capaz de subir el terraplén debido a su peso. Lloyd entra en pánico a medida que la manada se acerca más y más. Intenta calmarse pensando en sus experiencias pasadas, y en lo que ha aprendido para hacer algo. Padaung llama a su amo, sin saber qué les ocurrirá, y Lloyd le pide que se quede cerca de la pared, y sujete con fuerza la cría de mastodonte. Le preocupaba que usar la explosión de maná de triple núcleo pudiera matarlo, pero en realidad, este es el truco para superar esto. Entonces, el MC reúne su maná para el ataque decisivo, e invoca la explosión de maná de triple núcleo. Una llama gigantesca sale disparada de su pala. La llama se eleva hacia los mastodontes, con las 3 lenguas de fuego extendiéndose hacia el cielo.
El calor de la explosión fue tan intenso que la pala de Lloyd casi se derritió. Muy cansado de usar algo tan poderoso, el MC cae de rodillas con la pala a su lado. Mientras tanto, los mastodontes no han aminorado la marcha y están muy cerca del grupo. Entonces, la habilidad de sobrecarga de Lloyd se activa, y una luz púrpura comienza a emanar de él. Tan pronto como la habilidad golpea a los mastodontes, inmediatamente comienzan a descomponerse, convirtiéndose al final en pequeños restos. El MC está absorbiendo todo el maná de las cosas que le rodean, y se esfuerza por dirigir su objetivo. A continuación, levanta la mano, mostrando que el objetivo está frente a él. Lloyd pretende absorber solo el maná de los mastodontes, dejando Padong y el valle fuera. Con la habilidad centrada solo en los zombies, se desintegran completamente al quedarse sin maná. Mientras hace esto, recuerda haber usado esta habilidad con la emperatriz para subir de nivel su corazón de maná. El MC había pedido alimentarse del maná de Javier, y aunque el espadachín no estaba de acuerdo, no tenía otra opción, ya que era una orden de su amo, que planeaba aumentar el nivel de su corazón de maná, utilizando la sobrecarga para absorber el maná de Javier. Luego, inicia la ráfaga de maná varias veces, hasta que termina completamente sin maná, para poder activar así la habilidad de sobrecarga. Pero la habilidad empezó a chupar el maná de todo a su alrededor. Así que Lloyd centró todos sus esfuerzos en tomar solo el maná que importaba, el de Javier. Incluso teniendo su maná chupado, el espadachín no mostró preocupación, mientras el MC se reía diabólicamente de que le quitaría hasta la última gota de maná a su sirviente. Eso hasta que un mensaje del sistema mostró que su cuerpo no podía soportar este tipo de maná, y cayó al suelo, impotente tras el fracaso de su plan. Luego, con una sonrisa de satisfacción, Javier pregunta si el señor está bien. Tras fracasar, Lloyd aprendió a establecer una dirección y un objetivo, y ahora se llevará todo el maná de los mastodontes. Mientras lo hace, varias de sus habilidades mejoran, como su corazón de maná expandido. El problema de esta absorción es que el maná de estos zombies está podrido, haciendo necesario el uso de rotaciones más poderosas de su núcleo de maná para convertir esta energía podrida. El sistema advierte que el corazón de maná fue dañado, y luego lo cura con maná purificado. Inmediatamente después, el proceso se repite, y la habilidad del corazón de maná evoluciona varias veces. El corazón de maná sigue dañándose y curándose por turnos, hasta que se actualiza el rango de la habilidad. Ahora, la capacidad física del MC aumenta un 600%. Después de usar la habilidad durante tanto tiempo, apenas puede mantenerse en pie. A continuación, el sistema comunica que se ha activado una nueva habilidad de corazón de maná. Lloyd ordena a todos los mastodontes zombies que se arrodillen ante él. Obtuvo la habilidad de dominación de no muertos, y todos los mastodontes se arrodillan. Detrás de su maestro, Padong está impresionado con los poderes de Lloyd. El MC lanza una semilla de girasol azul a su mascota. Por fin, es hora de que vuelvan a casa. La nueva habilidad de Lloyd le permite controlar a cualquier no muerto con menos maná que él. Los dominados seguirán fielmente todas sus órdenes. Mientras caminaba sobre los mastodontes zombies, el sistema avisa a Lloyd de que la habilidad tiene truco. La habilidad solo se puede utilizar si está mirando directamente al zombie. Al enterarse de esto, el MC mira a los mastodontes detrás de él. Todos giran y se dirigen hacia el protagonista. El sistema informa a Lloyd que tiene 40 segundos, hasta que los 308 zombies ya no estén controlados por él. Así, el Padong y el ternero comienzan a correr desesperadamente. Tienen solo unos segundos más para escapar, antes de ser atrapados por los mastodontes zombies. Pero el tiempo se acaba antes, y Lloyd abraza a Padong y al ternero intentando protegerlos. De repente, una cuerda blanca desciende desde lo alto del barranco. De alguna manera, se adhiere a Lloyd, tirando de él y de sus protegidos hacia arriba, evitando ser aplastado por la manada. Recuperando el aliento, el MC levanta la vista, intentando ver quién le ha salvado. Goming está volando por encima de él, y utilizó su habilidad de hilar telarañas para el rescate. Y montado en el pájaro está Javier, que por fin ha llegado. El espadachín activa su habilidad de espada de aura, al mando de Goming para iniciar el ataque. Aunque está completamente descorazonado por tener que hacer esto, hace lo que quiere Javier y vuela más alto, acercándose mucho a las paredes del barranco. De pie encima de él, Javier utiliza la espada del aura para destruir los muros. Todo esto sucede mientras Lloyd está atrapado por la telaraña, balanceándose de un lado a otro. El ataque de Javier a las murallas hace que cientos de rocas caigan hacia la manada, que al ser golpeadas por las rocas explotan. Desde arriba, el espadachín sigue haciendo caer más rocas, mientras una gran explosión púrpura se apodera del barranco. Lloyd observa asombrado lo que Javier ha conseguido hacer en tan poco tiempo. Después de que Goming les lleve lejos de todo eso, por fin están a salvo.
Aún recuperando el aliento, Lloyd agradece al espadachín haberle salvado la vida. Al contrario de lo que esperaba, Javier no está contento y pregunta cómo es posible que su amo siga sonriendo. Lloyd se queda callado, sin entender muy bien lo que ha querido decir. Como caballero escolta, cree que debe estar al lado de su señor si algo así ocurre. Y aún recuerda que el MSI se utilizó a sí mismo como cebo para evacuar a los trabajadores mientras montaba en Goming. Pero Lloyd dice que no fue así, que intentaba atraerlos para eliminarlos a todos a la vez. Entonces Javier se pregunta si su plan funcionó. Sabiendo el resultado, el maestro de ceremonias pregunta qué quiere exactamente Javier que le diga. El espadachín grita que su amo debería preocuparse de sí mismo al menos una vez. Sin el maestro, los proyectos de apartamentos y alcantarillado terminarían. Incluso la vida de los aldeanos correría peligro. El maestro de ceremonias debe cuidarse porque de él dependen innumerables vidas. Así que Lloyd pregunta si eso es lo que quería decir Javier. Que algunas personas podrían morir mientras él esté vivo. Pero el espadachín le explica que no se refería a eso, sino a que no quiere que su amo siga corriendo riesgos. Pero Lloyd grita furioso que si no hubiera hecho lo que hizo, habría habido gente herida. Uno grita lo que cree que debería haberle hecho al otro, mientras Paddon observa a los dos con preocupación. El MC sigue diciendo que es la persona más importante del condado, y la gente de allí es su responsabilidad. Entonces, ¿quién sino él debería proteger a esas personas? Javier le pregunta si seguirá haciendo estas cosas peligrosas en el futuro. Por supuesto, Lloyd no se detendrá y aceptará más dinero como beneficio por asumir riesgos. El espadachín lanza una mirada enfurecida a su maestro, pero luego se calma y le dice que haga lo que quiera. De todos modos, Javier se quedará a su lado. Después, el sistema informa al MSI de que su afinidad con él ha crecido, y ahora se ha ganado el respeto de Javier. A partir de ahora, el espadachín estaría dispuesto a morir por su maestro. Sabiendo esto, Lloyd dedica una sonrisa de suficiencia a su leal sirviente. Lo que tienen que averiguar ahora es quién convocó a los mastodontes. Podría ser una represalia de Asfahan por el monstruo dominó, pero por lo que el MC sabe, no hay ningún nigromante allí con el poder para hacer esto. Basado en la información de la novela, la única mención al uso de magia oscura fue en relación a los muros de Namorán. Por ahora es mejor detener el trabajo allí y buscar pistas. El invitado de Lloyd viene del capítulo sobre las murallas de Namorán. Si tiene razón, solo tiene que encontrar pruebas y podrá hacerles responsables de todos los daños materiales. Algún tiempo después del ataque, los trabajadores están cavando un enorme agujero para Lloyd. Sigue intentando encontrar pruebas, aunque sea como buscar una aguja en un pajar. En algún lugar de ese agujero debe haber un conductor usado en magia oscura para controlar cosas. De repente, aparece un soldado a caballo llamando al maestro Lloyd. El conde Cremo acaba de llegar del oeste buscándolo. En una habitación de la mansión Frontara, el conde Cremo inicia la conversación hablando repentinamente de matrimonio. Todos los presentes se quedan sin palabras, hasta que Lloyd le explica que el conde no es su tipo. De hecho, el conde quiere que se case con su hija, y, como no le gusta andarse con rodeos, fue directamente al grano. Tras la marcha del MSI, el conde se preguntó si habría un yerno mejor que él, y ahora que es famoso, debe de haber recibido varias propuestas. Así que se preocupó y decidió venir directamente al condado. Pero Lloyd le explica que no ha recibido ninguna propuesta de matrimonio. En ese momento, el conde llama la atención de su hijo sobre algo, y lanza docenas de cartas con propuestas de matrimonio sobre la mesa. El maestro de ceremonias se asombra de la cantidad. Su padre estaba esperando a estar menos ocupado para enseñárselos. Al ver todas las cartas, el conde Cremo dice que todos son insinceros por no haber venido en persona como él. Antes de que pudiera continuar, Lloyd le interrumpe, agradeciéndole su consideración, y se disculpa por no estar dispuesto a hacer lo que el conde desea. El conde no acepta esta respuesta. El MC ya tiene 27 años. Ante la sinceridad del conde, Javier lucha por no reírse de su amo delante de todos, mientras que el conde piensa que Lloyd cree que su familia no es lo suficientemente buena. Junto al conde, su hija tiene una mirada angustiada. Se presenta como la hija mayor del conde Cremo, y dice entre lágrimas que está dispuesta a dedicarse por entero al bienestar y la promoción de su familia. Por la forma en que lo dijo, al MC le parece que la están obligando a casarse con un demonio. Ahora Javier incluso utiliza sus modales para no reírse. El padre de Lloyd se une a la conversación, haciendo una petición al conde. Explica que, aunque es importante cuidar de la familia, también hay que tener en cuenta los sentimientos de todos. Según él, sería imposible pasar toda la vida con alguien a quien no se ama. Por el bien de la familia del conde, cree que deben tenerse en cuenta los deseos de su hija. Después de escuchar lo que el padre de Lloyd tenía que decir, el conde Cremo mira a su hija. Reflexionando sobre si respetaba sus deseos,
y dice que casi la hace infeliz por el bien del estatus de la familia. La joven mira a su padre, incapaz de contener las lágrimas, y le dice que le quiere, ahora llorando de felicidad. El conde confiesa que siempre le impresiona la familia Frontera, y ese día aprendió una gran lección para vivir con amor. El conde y la condesa, que están enamorados, están completamente de acuerdo con él. Cuando el conde abandona la habitación, Lloyd se sienta a pensar en lo que acaba de ocurrir. Parecía que evitar un matrimonio con él es un final feliz, e incluso sus padres estaban de acuerdo con eso. Mirando a un lado, Javier está agazapado en un rincón, temblando. Siguió conteniendo la risa hasta el final a costa de su amo. Después enviaron los rechazos a todas las propuestas. En palacio, un mensajero informa a la emperatriz de este hecho. Para ella, esto era de esperar, e incluso si la familia Frontera aceptaba una propuesta, la chica rechazaría el matrimonio. Mirando al mensajero que acaba de informarle, la emperatriz concluye que Lloyd es prácticamente una patata después de todo. La idea le hace reír, y el mensajero piensa que debe de estar indispuesta, así que pide patatas para cenar. En cualquier caso, tiene que vigilar a quién elige Lloyd como pareja, ya que se convertirán en la familia más poderosa. Entonces, pregunta si hay noticias de la carta enviada a Asfahan. Según el mensajero, no asumieron la responsabilidad por el dominó monstruoso, y siguen reprendiéndoles. Una clara provocación a Magentana. El anciano de Asfahan espera que la emperatriz sea la primera en atacar. Decide enviar pronto una delegación allí, y mientras tanto, queda prohibida toda correspondencia con Asfahan en cuanto a quién formará parte de esta delegación. Tal vez debería enviar una patata con ella. De vuelta en la mansión Frontera, se encontró una cabeza con inscripciones en el extremo norte de donde ocurrió el incidente. Por eso el señor Byron cree que está implicado en el incidente, pero no había necesidad de poner algo podrido en la mesa. Lloyd analiza el símbolo en la cabeza de la cabra, y recuerda haberlo visto antes, en una ilustración de la novela. En la novela, el símbolo estaba en una gran bandera roja, y representaba el símbolo usado por la nueva reina oscura Eliseo en su nuevo reino. Esto nos lleva a otro hecho que no estaba en la novela. Los muros de Namerin y la reina Elisha deben estar conectados. Su presencia en este mundo provocó varios cambios. La reina no se volvió malvada, y los eventos que permitieron a Namerin desaparecer, los refugiados que serían el detonante de Namerin, no sucedieron, y por eso alguien está intentando hacer algo que no sucedió en la novela. Canavaro, el mago oscuro que construyó los muros de Namerin y envió a innumerables personas a la muerte, es el principal sospechoso de Lloyd. El MC pide al señor Byron que reanude la construcción, y en cuanto esté terminada, tienen que ir a algún sitio. Sus padres están preocupados porque apenas ha descansado estos días y ya está pensando en irse a algún sitio. Lloyd revela que irá a Namerin y atrapará al bastardo responsable de esto.